Hola a todos, bienvenidos a mi canal, otro día más, al Refugio de las Flores. Y esta semana me vais a acompañar en la semana 7 del Camino del Artista, que trata el tema de la conexión. Vale, como aquí venimos a ser sinceros, ya os digo de entrada que es una semana que me ha costado un montón. En sí no me ha costado por lo que me tocaba hacer, sino a centrarme. Siento que me han secuestrado mis problemas más mundanos relacionados con la universidad, con exámenes, y no he podido estar pues tan en conexión con lo que me pide la semana. Y bueno, aún así he hecho mi guioncito, me he repasado temas a tratar de esta semana y vengo aquí, os los comparto y ya tengo claro que las actividades que no he podido hacer en esta semana pues quedan para la siguiente y ya está, y no pasa nada, forma parte del proceso. Uno de los temas que se trabaja es el perfeccionismo, y si yo ahora fuera súper perfeccionista y me estuviera machacando, pues dejaría el curso, no puede ser, no lo he hecho todo, y no va así. O sea, la experiencia tiene sus más y sus menos, sus altos y sus bajos, así que yo aquí me muestro tal cual, súper humana, súper mundana, y para que veáis que también os puede pasar lo mismo y que no pasa nada, que podéis seguir, que no se invalida todo lo que habéis hecho hasta ahora. Primera cosita que nos dice esta semana es el escuchar, el abrirse a escuchar. Esta idea, porque habla un poco de que la creatividad no es tanto el ponerse a hacer algo, sino el ser un canal, abrirse a las ideas que ya están. Que yo se lo linkaría mucho al libro de Big Magic, de Elizabeth Gilbert. Habla de que las ideas son como entes por ellos mismos, que están en el mundo y están esperando a que nosotros, a través de la creatividad y a través de la escucha, las traigamos a tierra. Que si es un concepto que no habéis oído nunca, os recomiendo el libro. Si estáis haciendo el camino del artista, las vibes os gustarán. Y te plantea esto de que las ideas se comprometen contigo porque creen que eres la persona indicada para traerlas a tierra, pero también si no te comprometes tú con la idea de vuelta, la idea en sí tiene vida y puede escoger cambiar de canal y que esa idea se exprese a través de otra persona. O sea que es un concepto que de nuevas puede sonar un poco raro, pero a mí me encanta, es súper guay. Y claro, esta semana nos invita a escuchar las ideas. Y yo sí que me ha pasado, ya me pasaba antes, ya me leí el libro y me abría estas cosas, y la verdad que si te fijas te vas dando cuenta de que te pasa y de que te ocurre. Pero lleva mucho tiempo con un determinado proyecto que no me venían ideas, que estaba atascada, y yendo normal en mi día a día, no pensando, pero haciendo como una escucha más activa de... Pues no una escucha activa de lo que te dicen las personas, sino un poco de las situaciones. Y aproveché que estaba escuchando música y con la música me vino una idea, me bajó como un detalle importante del proyecto que estoy creando, y me sentí como otra vez como en casa, y es ese sentimiento de conexión, no tanto conexión de estoy conectada con todo el mundo, sino también estoy conectada con algo más. Estoy abierta a que algo más se comunique conmigo. Ay, y por cierto, que no os lo he dicho, seguro que lo notáis, tengo un micro. Me he cogido unos micrófonos que espero que el audio se escuche mucho mejor, aunque bastante bien hasta ahora. He ido editando los de las semanas anteriores y bastante bien se oye, pero espero que se oiga ya perfectísimo. ¿Qué tengo que decir yo respecto al perfeccionismo y cómo se ha expresado en mi vida esta semana? Más que en cuanto a arte, se me ha expresado a nivel académico, de tienes que hacer el examen perfecto, tienes que sabértelo todo a la primera, tienes que entenderlo todo a la primera. Y la autora nos habla del perfeccionismo
como una expresión del ego, en el cual el ego, porque esto del perfeccionismo no es humildad, de decir, ay, bueno, si no lo hago perfecto, pues lo tiene que hacer otro o algo así. No, es ego, de que el ego no tolera que tú intentes algo y no te salga bien a la primera. Y esto es mortal para las posibilidades, para la ilusión de probar cosas nuevas. Porque el quitarse esa idea de que solo puedes hacer algo y si lo haces bien y de primera no dejarte espacio para aprender, para cambiar, para evolucionar, te quita las ganas de siquiera intentarlo. Que yo a título personal en mi vida esto ya lo viví sacándome el carnet de conducir. Esto es un tema aparte, ya si eso algún día en algún vídeo diferente a este ya explicaré un poco mi experiencia o no sé, lo que me removió. Pero si yo hubiera dicho, es que si no lo hago perfecto, no lo hago, yo no tendría el carnet de conducir hoy en día. Así que el perfeccionismo, nada, te quita posibilidades y realmente, si haces la metáfora con el carnet de conducir, yo ahora no podría ir a ciertos sitios, me privaría la libertad de poder coger un coche e irme a X lugar. Así que, perfeccionismo, vamos rebajándole, vamos borrándolo poco a poco, porque si no es que reducimos nuestra vida a sota, caballo y rey y ya está. Nos recomienda mucho el encontrar o estar abierto a qué actividades son lo suficientemente valiosas e importantes para nosotros como para aceptar que en un primer momento no se nos dé bien y que nos salga mal, la caguemos. Y es eso, es recordar que aunque las cosas no salgan perfectas, que realmente que es perfecto, porque esto, linkándolo con otra cosa, es que los proyectos no se acaban, los proyectos se dejan, se abandonan. Lo que me refiero es que los proyectos llega a un punto que tú decides que esto se finaliza aquí y que no le quieres dar más vueltas y dejar que el proyecto tenga vida propia. Que no, porque siempre puedes editar el vídeo más, ponerle un sonidito más a la canción, cambiarle una preposición al escrito. Siempre puedes estar cambiando cosas, pero hay que ser capaz de confiar y soltar un proyecto y soltar una idea. Porque eso lo mencionaba uno de mis cantantes favoritos, que es Camilo, que no sé si lo decía en una entrevista o en un vídeo suyo, pero hablaba que en su último álbum, 4, tenía un momento de que sentía que el proyecto quería como compartirlo, pero tenía como una dualidad de querer compartirlo con la tribu, con sus fans, y quedárselo para él y estar trabajándolo. Y el gurú le dijo, con quien lo comentaba, que lo mejor que puede hacer es darse su tiempo, darse su espacio y cuando llegue el momento liberar la idea y que esta idea, que este proyecto deje de ser suyo y pase a ser de los demás, porque seguro que todos lo habéis experimentado alguna vez, de ahora hablando de canciones, pues con canciones, de estar escuchando un álbum y decir, yo esta persona no la conozco de nada y a lo mejor su canción va sobre un amor de pareja, pero yo es que lo puedo extrapolar perfectamente a mi vida y a esta situación que estoy viviendo, yo qué sé, con mis padres o con una amistad. Y decir como una canción creada con una idea, en base a una historia, en base a una experiencia de una persona, al liberarlo, otra completamente diferente, con un background y unas experiencias completamente diferentes, pueda conectar, pueda sentirse identificado y escuchado, pero en base a otra situación. O sea, que es
súper mágico y a mí me encanta esto de dejar ir los proyectos, que estoy aprendiendo a hacerlo porque también me cuesta. El perfeccionismo ha estado on point en mi vida durante muchísimos años, pero esto de crear un espacio sagrado para ti, para la idea, en que no lo compartes con prácticamente nadie y estás ahí creando en una conversación fluida con la idea y llega un punto que lo cierras, que la conversación se cierra y sientes ya está preparado para salir al mundo, aunque no lo sientas al 100%, porque ahí entraría el perfeccionismo, pero que digas, en un 80% esto se libera y ya es hora de que el mundo y de que las demás personas puedan sentirlo, interpretarlo y hacerlo suyo. También, haciendo mención a lo que decíamos de encontrar las cosas que son lo suficientemente importantes o valiosas como para atreverse a cometer errores y no ser perfecto y hacerlo todo a nivel experto desde el minuto cero, nos habla de que al hacer esto ampliamos la definición de nosotros mismos. Caso práctico, concreto, ejemplo de mi vida personal. Yo me tiré un montón de años, pero un montón, os lo pueden decir mis amistades, de que renegaba de las fotos, de los vídeos. Yo me iba de viaje y no hacía fotos. Aprovechaba que mis amigas hacían las fotos y dije, pásamelas. Y yo renegaba. Pero luego hacía algún vídeo que un día me daba la inspiración o lo que fuera, era una combinación entre me da la inspiración y no me niego el probarlo, y me tiraba 20 minutos hablando a cámara. Y claro, yo dejar de decir, no me gusta grabar, no me gusta hacer fotos, yo es que esto no lo hago bien, lo admiro mucho en otras personas, pero porque yo no sería capaz. El cambiar esta narrativa totalmente, decir, Nuria, coge una cámara y grábate. Y ya está. Y a ver qué sale de ahí. O sea, yo nunca pensaba que podría decir que yo me siento cómoda ante una cámara, hablando, que puedo disfrutar de editar vídeos, de verme en cámara, porque también no soportaba verme en fotos, verme en cámaras, oírme la voz. Eso creo que también pasa mucho, de que, claro, nosotros nos oímos la voz de una manera, por cómo resuena la voz en el cráneo, en todos los huesos de la cabeza. Pero lo que se emite y lo que oyen los demás es diferente. Yo me oigo la voz mucho más grave de lo que la escucho cuando me veo un vídeo mío. Entonces, el exponerse a esto y decir, sí, Nuria puede ser youtuber, puede grabar, le puede gustar editar, me ha abierto un mundo de posibilidades. Y la verdad que aún no he subido ningún vídeo, pero ya sé, y lo siento en mi corazón, que esto ha venido para quedarse. No sé cuánto tiempo, pero ha venido para quedarse en mi vida, porque es otra vía más para expresarme, para usar mi voz, para conectar y me fascina, me encanta. Así que es súper guay el ponerse retos de voy a probar a hacer esto, a ver cómo me siento y ver que lo consigues y además te sientes cómodo, te ves diferente, te ves con otra luz, te anima a seguir buscando más retos y ir empoderándote en esto, en tener elección, en poder cambiar la definición que tienes tú de ti mismo o lo que los demás te dicen que eres. Es fantástico, súper recomendado. Ya para ir acabando, tema de envidia y actividades para hacer para la semana. El tema de la envidia, porque nos habla la autora de que la envidia es un mapa, igual que la rabia en las primeras semanas nos servía como una herramienta para saber que ahí había que darle foco y darle intención, que había algo que necesitaba de nuestra atención. Con el tema de la envidia, es un mapa para saber qué cosas estás dejando de hacer por miedo. Dices, de primeras, ¿qué dices? Envidia, bueno, es algo externo a mí, que cuando veo a las otras personas, pues se me genera, pero no va nada conmigo, tal. Error. Tiene todo que ver con nosotros
y es el negarnos algo que nos gusta, negarnos ya sea por miedo, por miedo, en el fondo es por miedo a hacerlo, que no nos salga bien, pero sobre todo miedo a hacerlo y que nos salga bien, de no saber sostener esa vida en la que eso que nos genera envidia en otra persona tiene cabida. Ejemplo, ponte que yo tengo envidia de que tengo una amiga que está independizada, y yo al tener envidia de eso, lo que me estoy diciendo es que yo no tengo la posibilidad, o que me creo que yo no tengo la posibilidad de hacer algo así, de acceder a tener mi propio espacio, mi propio hogar, mantenerme a mí misma. Y claro, al tener envidia, que en sí yo la envidia ya no la vivo de forma tan intensa. Me ha costado un poco hacer el ejercicio de plantear a quién le tengo envidia, por qué le tengo envidia y cómo contrarrestarlo. Pero este ha sido un ejemplo claro de por qué yo me estoy negando, aunque sea la posibilidad de pensar que yo en unos años puedo estar independizada igual que ella. Y en un sitio que yo esté bien, que sea feliz, tener mi espacio, mi piso, mi casa a mi manera, con las cosas que me gustan. El tema es decir, ¿por qué yo me bloqueo esto? ¿Por qué yo no me abro a, en unos años, tener la independencia económica y el espacio y el lugar como para poder independizarme, ¿sabes? Entonces, no tiene que ver con la otra persona directamente, pero lo que está viviendo esa persona y lo que consideramos que tiene, o las circunstancias que tiene, que nos gustaría estar en las mismas, pues es un mapa para decir, oye, pues yo tengo esta creencia sobre mí o tengo esta limitación, vamos a ver cómo lo modificamos, cómo le damos la vuelta a esto. Y junto con la envidia nos habla de un ejercicio de arqueología. ¿Qué es de arqueología? Es desenterrar partes de nosotros mismos que llevan sepultadas por años, por experiencias, por circunstancias, hemos dejado que queden enterradas. Nos habla de cosas de cuando éramos pequeños, y como cosas, como lamentos de cuando eras pequeño, de no pude hacer esto, o me hubiera gustado disfrutar más de lo otro, de esta persona, de tal, y también de cosas que siguen acompañándonos y que las sentimos nuestras y positivas, pero que no les hacemos caso. Entonces, con este ejercicio de arqueología, lo que vamos haciendo es descubriendo partes de nosotros, aparte de todo lo que estamos haciendo y vamos haciendo de limpieza. Al permitirnos esta limpieza en nuestra vida, tenemos espacio y tiempo para desenterrar las partes que hemos estado negligiendo o que ni siquiera éramos conscientes de que estaban. Yo no sabía que me gustaba grabar, aunque me hiciera vídeos grabando a cámara. O sea que es curioso, pero sí, a la que te das espacio y tiempo, descubres cosas que ya tu pequeño niño artista sabía, pero que la vida, el nombre de volverse adulto, pues hemos olvidado. Y dejo aquí grabado como compromiso a mí misma y a vosotros de que haré las actividades de esta semana. Me escribiré el mantra en acuarela, que luego os lo grabo y os lo pongo, o sea, pondré aquí el vídeo o la imagen o lo que sea del mantra escrito de tratarme como un objeto valioso me hará fuerte. Apuntadísimo, y lo pondré. También actividad de hacer un collage. Se nota bastante que el libro fue escrito hace 30 años y hace 30 años no existía Pinterest y no se habían puesto de moda los vision boards. Y justo me da perfecto que hoy es 17 de enero y justo este fin de semana yo me lo he reservado para hacer mi vision board para 2026, para manifestar, y voy a aprovechar para
crear mis propósitos de 2026 y hacer un collage modo Pinterest, modo Vision Board, para manifestar y ponerle foco a lo que quiero de este 2026 y aprovechar estas energías que hay, y lo imprimiré en esta nueva semana y lo colgaré para tenerlo siempre presente y aprovechar esta actividad del collage, algo que yo también tenía pendiente y quería hacer, pues lo junto, hago una mezcla chulísima y pondré mi vision board. Además de darme un tiempo en un espacio sagrado. Me reservaré un día de la semana que viene para tener tiempo para mí en un espacio sagrado. Nos propone pues una iglesia, una sinagoga, puede ser una biblioteca, puede ser una zona en el bosque. Yo veré a ver dónde, porque de momento hace bastante frío y no me apetece mucho estar en la intemperie. Así que lo más seguro es que sea la biblioteca, pero me daré un espacio para estar con mis proyectos creativos, con también modo cita del artista, y dejarme escuchar los mensajes que me tengan que llegar, y si tienen que llegar nuevas ideas, pues estar abierta a ellas. Eso es todo para la semana de hoy. Espero que os esté yendo genial. Si no es así, tampoco os preocupéis, forma parte del proceso. Ya cuando firmamos el contrato nos avisaba dónde nos metíamos, que podían haber de todo, montaña rusa de emociones, pero quiero que sepáis que yo estoy ahí, que estoy detrás del canal, de la cajita de comentarios, y que me podéis escribir, y también están los demás que pueden contestaros a vuestros mensajes, que me encantan las interacciones para crear comunidad. Al final es el propósito de que yo abriera este canal y de que compartiera este camino. Así que nos vemos la semana que viene. ¡Un beso! Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de darle like y suscribirte a mi canal.